¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bien. Es un ejercicio simple, lo vamos a hacer muy rápidamente, pero como para que les quede más todo condensado, lo que habían estado mirando con Bernardo. ¿Se Bueno, podrá grabar, profe? Sí, disculpen. Recording Ahí in estamos. progress. Perdón. Bueno, el ejercicio este es muy simple, les muestro una estructura de árbol, que era lo que habían estado viendo. El producto final que tenemos que armar es un mueble con una codificación determinada. Y acá les presenta en esta estructura cuáles son los elementos que lo componen, ¿sí? Las puertas, cajones, fondo y demás. Esto lo tienen ustedes ahí, si alguno lo quiere ver, en vez de mirarlo acá en la pantalla, lo pueden hacer. Bien, considerando que la demora del armado del mueble es de 5 semanas, ¿sí? La empresa pronosticó las demandas del mueble para las semanas siguientes, de las 6 a las 12, ¿sí? Según el detalle siguiente. Recuerden, como les decía recién Bernardo, las cantidades de semanas van por la línea más larga, ¿sí? Fíjense, en este caso, son 5 semanas por esta rama también, y por esta rama no. Entonces, las que marcan es algunas de estas dos, que utilizan 5 semanas, ¿sí? Siempre vayan por la línea más larga, que es la que les va a generar el cuello de botella, ¿no? Que hablamos siempre, cuál es la más extensa y la que nos va a demorar. Bien, les presenta entonces las demandas pronosticadas y les pide armar el plan maestro considerando que se recibirán las siguientes devoluciones. 3 muebles, o sea, 3 productos finales en la semana 7 y 5 en la semana 9. ¿Sí? Acá lo que les aclara es que cuando son reparados, cuando son reingresados, se reparan y se vuelcan al inventario y se pueden contabilizar como disponibles para utilizar y cubrir la demanda que se está presentando. Después les pide armar la lista de materiales, lo que estuvieron viendo, no hay nada nuevo, con el efecto de correspondencia, y la planificación semana a semana para la adquisición de, en este caso, uno de los componentes, con este detalle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es armar un cuadro donde podamos volcar estas semanas, esta demanda, y determinar cuál es la demanda neta, ¿sí? El requerimiento neto. ¿Sí? Esta sería el requerimiento bruto de la demanda. Entonces le tenemos que restar en las semanas que corresponden los ingresos que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos, no sé si prefieren que se los deje así, ir viéndolo, o lo ven ustedes y lo vamos armando entre todos. Díganme si ustedes pueden, en función de esto que tienen acá, ¿cuáles serían entonces la demanda y requerimiento neto? Considerando que tienen 3 reingresos en la semana 7 y 5 reingresos en la semana 9. ¿Quieren que lo hagamos abro un Excel y ustedes lo van mirando esto? ¿Lo pueden ir mirando? Bueno. Bien. Esperen que abrimos Espérenme un segundito. Ahí.
Bien, ahí a ver si puedo copiar acá. Entonces tenemos la semana 6, 11 y 12, y tenemos entonces las demandas, copiamos estas demandas. 50, 8, 72, 50. Bien, entonces nos dice que reingresos, vamos a ponerlo acá, reingreso. En la semana 7 entraron 3 y en la semana 9 van a entrar 5. Entonces acá el requerimiento neto simplemente tenemos que hacer las deducciones, ¿no? 50, en este caso serían 65, 72, 45 y 90. ¿Estamos bien? Bien, después, ¿qué nos pide? Nos pide entonces los requerimientos netos y después nos pide que hagamos el listado de materiales, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ir mirando el listado, los materiales cómo están, díganme muy rápido cuántos serían la cantidad de componentes que tiene este mueble, este producto. ¿Te acuerdan cómo lo armaban recién? Tienen que hacer de abajo hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, perdón, sí. Puertas, por ejemplo. ¿Cuántas puertas tenemos? ¿Cuántas puertas necesitamos? 4, ¿verdad? Entonces serían, vamos a identificarlos por la primera letra. 4 de A para hacer un mueble, ¿sí? 3 de B para hacer el mueble. 1 de C para hacer el mueble. Y después, por ejemplo, ¿cuántas bisagras necesito para hacer el mueble? ¿Cómo sacaban la cuenta? Que recién lo hicieron. Es otra forma de mostrarlo, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo se los muestro como por ahí, para mí me resulta más fácil visualizarlo que en forma horizontal. ¿Cómo sería? Componente de A, 4A, 4A, vamos a identificarlo como M al mueble, así es más sencillo. ¿Sí? Después, ¿qué más tenía? ¿3 de B? Uno C. 1 C. Sí. Vamos a ponerlo como los totales, ¿no? 3, 1. Pasamos al otro nivel. De D, ¿cómo sería? 2 por cada puerta serían. 2 por cada puerta, 4. exacto. 2 por 4. 2 D para A. ¿Sí? ¿Y las A cuánto eran? 4. 4, entonces serían 4 para M, ¿sí? Digamos, estamos repitiendo, esto repetiría lo de acá, ¿no? Por la concatenación que tiene. Entonces, 2 por 4, ahí me quedaría 8, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Seguimos. El E. 2. ¿Cuántas son? 2E Para B. para B. Y 3B para M. Y 3 para M. 3B para M. Bien. Sería
6, ¿no? Sí. Bien. F. F, fíjense que ya estamos en el otro nivel, en el tercer nivel. Serían 2F para D. 2F para D. ¿Qué más? Seguimos 2D para A, ¿no? 2D para A, sí. Y 4A para M. 4A para M. Bien. Y ahí serían 16, ¿no? 16, 2 por 8. 2 por 2 por 4. Bien. Bien. El otro F, ¿qué sería? 2F, 2 para A, E, ¿no? 2 para E. ¿Qué más? 2E para B. 2 E para B. E, P. ¿Y qué más? 3B para M. Y sería 12. 12. Bien. Y con el último, 4, sí. 4F para C. Bien. ¿Y qué más? Un C para M. C para. Perfecto. Muy bien. Entonces, si les pide el total de componentes del producto final, la cantidad de componentes es 54. Y no sacamos la cuenta. ¿No? ¿Bien? Bueno, suponemos que está bien la cuenta. 54, ¿sí? Sí, está bien. Entonces, esto es lo que nos pedía. A ver qué más nos pide. Bien, la lista de materiales con el efecto correspondencia, eso ya está. Y armar la planificación semana a semana para la adquisición de piezas de componente D, que son las bisagras. Ahí las tenemos. A fin de poder satisfacer la demanda pronosticada para las semanas 6 a la 12. Calcula los requerimientos brutos, netos y los requerimientos netos trasladados en el tiempo. Para ello se dice que se estima contar con un stock de 520 unidades de bisagras al finalizar la semana 2. En este caso, fíjense que lo que tenemos, lo que nos devuelve, o que tenemos de inventario son bisagras, es un componente de todo el producto. ¿Sí? Al finalizar las. Y asimismo existen programadas las siguientes recepciones de proveedor: 306 unidades en la semana 5 y 800 en la semana 7. Entonces, sería, ¿qué le faltaría entonces? Fíjense que cuántas semanas lo tenemos que retrasar. Bien. ¿Cuántos componentes teníamos? ¿Cuántos necesitábamos? A ver. Están pidiendo bisagras, ¿no? ¿Y las bisagras, cuántas bisagras necesitamos para hacer el mueble? 8. 8. Bien, entonces, la demanda, el requerimiento que necesitamos, tenemos que hacerlo multiplicado por 8. ¿Bien? El requerimiento neto que habíamos obtenido. Entonces, esto deberíamos multiplicarlo por 8. ¿Sí? Porque me está pidiendo ajustado la cantidad del componente. En un segundo. Me termina la batería.
Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer con ese ajuste es retrasarlo. Acá lo tenemos en la tercera semana, en la sexta semana, ¿no? Pero lo tenemos que adelantar, ¿cuánto? Las bisagras, ¿cuánto tenían? Fíjense que las bisagras, la dependencia, son 3 semanas de las puertas. Entonces, ese traslado va a ser en 3 semanas, entonces en vez de en la semana 6, vamos a pegarlo en la semana 3. ¿Sí? Entonces, ese traslado corresponde al momento en que se necesita. ¿Sí? Como es un componente que necesitamos para las puertas tienen que estar en 3 semanas. Entonces, lo que hacemos es ubicar ahora lo que nos dijeron. Nos dijeron que en la semana 2 teníamos disponible 520 unidades. ¿Sí? A finalizar la semana 2. Y tenemos entregas programadas de 306 unidades y 800 en la semana 5 y 7. Entonces, vamos a poner, esto es inventario, y estas son recepciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los requerimientos netos y los requerimientos netos trasladados. ¿Sí? Entonces, vamos a tener recepciones en la semana 5, 306, y en la semana 7, 800. Entonces, lo que vamos a tener acá es, vamos a ir, si tenemos 520 unidades de inventario y necesitamos 400, nos van a quedar 120. Y el requerimiento neto va a ser 0, porque satisface toda la demanda. Después tenemos 520 unidades. Nos sobraron 120. Entonces, el requerimiento va a ser 400. ¿Sí? Y acá me quedó en 0. Bien, después tenemos 576 unidades, pero van a ingresar, recibimos 306. Entonces, en realidad, necesitamos, como requerimiento, 270. ¿Sí? De la misma forma vamos a ir trabajando con el resto. 360, 504 y 504 y recibo 800. Tengo acá 296. ¿Sí? Entonces, el requerimiento es 0, porque recibo más de las que necesito. ¿Sí? Necesito 504 y recibo 800, entonces me quedan en el inventario 296. De esas 296 voy a satisfacer parte de la demanda de los 648. Me va a quedar en 0 y voy a necesitar 352. Y finalmente, las 720 unidades que necesito. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los requerimientos netos, y después lo que tengo que hacer es trasladarlos una semana más, porque las bisagras tardaban una semana. ¿Sí? Entonces, el traslado de 3 semanas se debía a las puertas. Y ahora, cuando lo tengo finalizado, lo que hago es trasladarlo una semana más para tenerlo, contabilizar la semana que demoran las visitas. ¿Sí? Es lo mismo que les hizo el profesor, pero es otra forma de presentarlo. Quizá para mí es más sencillo verlo así, por eso se lo quería compartir para que ustedes lo pudieran ver, que es otra forma de plantearlo, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, no les quiero robar más tiempo. Les voy a dejar el ejercicio de heurística, donde está explicado cómo calcula cada uno de los valores que les explicó Bernardo,
para que vean de dónde salen, ¿sí? Porque por ahí no es un dato del ejercicio, sino que ustedes lo van a tener que calcular, ¿sí? Si les puedo dar un ejercicio, por ejemplo, para resolver, y no van a encontrar los valores precisos como estaban, como se los mostró Bernardo, sino que los van a tener que calcular, así que yo les voy a hacer el ejercicio desmenuzado, digamos, de dónde sale cada valor. Se los dejo en la plataforma y los dejo porque tienen otra clase y no quiero demorarlos. Así que, si alguno tiene alguna pregunta, hay alguien que me dijo que necesitaba hacer alguna aclaración que se quedaba después, no sé si todavía está. Recording stopped. Lo vemos y si no, los dejo en libertad para que puedan seguir con la clase o sus cosas.